Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Póngase de pie, hermano. Gloria sea a Jesús. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 3, el verso 1 y 2. En el libro de Habacuc, capítulo 3, el verso 1 y 2. Y el tema del mensaje es el avivamiento de Dios. El tema del mensaje, Gloria. el avivamiento de Dios. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Porque yo no sé si usted está enterado, Dios va a bautizar en este lugar con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Yes. ¡Sama! Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Dios va a hacer maravillas en este lugar. Aleluya. Y en lo que hizo el domingo es el comienzo de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Santo. Porque Gloria a Dios. sin predicar, sin nada, ese joven pasó y aceptó a Cristo Jesús. Yo le digo joven porque él tiene 35 años y yo tengo 51. Él es un teenager al lado mío. Santo. Gloria sea a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y Gloria a Dios. solamente oyó las alabanzas y gloria a Dios. Denle un aplauso a los hermanos. Gloria sea a Cristo, que se dejan usar por Dios y Gloria a traen Dios. lo que Dios le pone en el corazón cantar. Porque no crea, hermano, que cuando una gente se prepara Gloria a Dios. para un devocional o para un cántico, canta lo que le llegó a la mente, no, canta lo que Dios le puso en el corazón. Alexis, Dios le puso en el corazón todos esos cánticos. Yes. Y Dios no hace las cosas por casualidades. Aleluya. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios no desperdicia su tiempo con nosotros. Aleluya. Ni Gloria. pierde tiempo en nada. Gloria sea a Gloria, Jesús. aleluya. Alabanza sean a su nombre. Santo. Gloria sea a Dios. Jesús. Santo Y el Rey está aquí. Y yo lo siento. Porque yo lo siento. Y he pasado el día entero con Él. El día entero lo pasé con Él. Y pasé el día, uno de los días más fuertes. Porque el jueves pasado yo me pedí permiso del trabajo y todo. Pero hoy tuve que trabajar. Y tuve que hasta aceptar que un compañero de trabajo medio me ofendió ahí y me hice loco. Porque usted tiene que hacerse loco para salvarse, hermano. Para Aleluya. llegar al cielo hay que hacerse loco. Santo. ¿Usted sabía Santo. eso? Como David. Ajá. Porque usted está, Aleluya. Santo. Sama, corriendo por su alma. Usted está peleando. Aleluya. Amén. Santo Dios. Y Dios desea que nosotros aprendamos y hagamos unas cuantas cosas porque Dios quiere hacer un avivamiento en este lugar. Y quiere usar este lugar como un lugar a donde Él va a comenzar a manifestar su gloria. Aleluya. Gloria Y a yo Dios. lo creo. Aleluya. Y yo oro por eso. Gloria sea a Santo. Jesús. Gloria al Amén. Señor. Aleluya. Y yo sé que Él lo va a hacer. Gloria sea a Cristo Jesús. Santo. Santo. Y dice, lo tienen todo, Habacuc capítulo 3, verso 1 y 2. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria sea a Cristo Jesús. En la ira, acuérdate de la misericordia. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora nos disponemos a predicar tu palabra, tu lindo Espíritu Santo y mi persona. Yo te pido que seas tú, Señor amado, dándonos a cada uno de nosotros, Señor amado, primeramente a mí la capacidad para poder expresar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido que esa palabra sea como un martillo entrando en los corazones, Señor amado, y que haga el propósito para lo que tú deseas, Señor amado, que esta palabra tú la has dado en este día. Padre, esta palabra es para mí primeramente, Señor eterno, y para cada uno de mis hermanos, porque tú deseas, Señor amado, hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, y yo lo creo de todo corazón, mi Dios eterno. Yo sé que tú eres Dios de poder y autoridad. Yo sé que tú quieres, Señor amado, no solamente salvarnos a nosotros, sino salvar a nuestra posteridad, Señor amado, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor amado. Yo sé que tú quieres limpiar esta ciudad, Señor amado. Yo sé que tú quieres hacer prodigios y milagros, Señor amado, y sanar toda esta tierra, Señor amado, donde nosotros vivimos, Señor amado.
no solamente para la gloria de tu nombre, sino para la protección de cada uno de nosotros, Dios eterno. Y te damos gracias y te damos a ti toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, pero no me siente la alabanza. Gloria sea Gloria, aleluya. Gloria sea Jesús. Santo Y como le es dije, el tema es el avivamiento de Dios. Gloria sea Jesús. Y el profeta Habacuc comienza su libro quejándose a Dios. Gloria sea Jesús. Y le da una queja a Dios porque Dios estaba ignorando el pecado de todo el pueblo de Israel. Dios estaba ignorando la situación que estaba ocurriendo alrededor. ¿Se parece a los días de hoy? Amén. ¿Te entiendes? Y Dios le dice a Habacuc, en la altura del capítulo 1, verso 5, le dice: yo voy a hacer una obra que el que la oiga le van a retumbar los oídos, porque no la va a creer. ¿Usted sabía que Dios quiere hacer una obra que quizás todavía muchos de nosotros no la creemos? Santo. Dios quiere hacer una obra poderosa. Y Habacuc sigue hablándole a Dios, y Dios le dice que él va a traer a los caldeos para arreglar a sus hijos, los hijos de Israel. Entonces Habacuc se le queja a Dios porque ¿cómo tú vas a traer gente más mala que los hijos de Israel para arreglarnos a nosotros? Usted sabía que dice la Biblia que cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. La gracia es mayor. La gracia está para salvar. Gloria sea a Cristo Jesús. Aleluya. Y Dios le dice a Habacuc en la altura del verso 3 que aunque la visión tardare, que esperara que eso venía. Amén. Y así nos dice Dios a nosotros hoy, que aunque la visión tarde, espera lo que viene, que lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, Dios lo va a hacer. Usted y yo lo vamos a ver. Gloria sea a Jesús. Aleluya. Y Habacuc, cuando vio su ignorancia, porque a veces Dios tiene que confrontarnos a nosotros para nosotros entender la ignorancia de nosotros. Lo confrontó. Y aquí fue donde comenzamos, en la altura del capítulo 3, a donde ya él eleva su oración. Y Habacuc le dice a Dios: he oído tu palabra y temí. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tememos. Porque sabemos que el juicio viene sobre esta tierra. Pero Dios ha puesto en nuestros corazones que no se pierda todo ser humano, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios nos impulsa a hablar la palabra. Por eso Dios nos impulsa a predicar. Amén. Santo Dios. Amén. Pero Habacuc le dice a Dios: oí tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc se dio cuenta que la obra de Dios necesitaba un avivamiento, un renovamiento del Espíritu Santo moviéndose en el pueblo de Dios. Gloria sea Jesús. Santo. Entonces, para un verdadero avivamiento, el pueblo necesitaba que a través de los tiempos ocurriera algo. Necesita el pueblo de Dios que Dios se meta en la situación y que comience a transformar las vidas y los corazones. Gloria sea Jesús. Pero ahí usted y yo tenemos una participación para que usted vea, porque Dios trabaja con nosotros, ¿entiende? Pero nosotros somos que tenemos que pedirle a Dios en oración. Gloria sea Jesús. ¿Y dónde se encuentra eso que Dios desea que usted y yo hagamos? Santo. Segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo santo, sobre el cual mi nombre es invocado, santo, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. En este texto, si usted lo leyó o lo oyó cuando yo se lo recité ahora, usted oyó tres cosas primeramente. Lo primero es que Dios es un Dios de soluciones. Dios no es un Dios de culpables. Dios no anda buscando culpables.
Dios anda buscando soluciones. Cuando Dios nos habla a través de su palabra y nos confronta con el pecado de nosotros, es buscando solución, no es buscando condenarnos. Es lo primero. Dios busca solución. No es como nosotros, que nosotros automáticamente condenamos a la persona al infierno. No, Dios no es así. Dios ha tenido paciencia con todos nosotros. Entonces, así mismo usted y yo tenemos que tener paciencia con el vecino que lo tiene a usted de un lado alzado. Y tiene que orar por él. Amén. A su nombre. Gloria. Segundo, fue dado originalmente para el pueblo de Israel, pero es pertinente que sepamos que es también para todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. Fue dado originalmente a los hijos de Israel. Salomón se paró, hizo su oración, Dios le respondió a Salomón lo que tenían que hacer a los hijos de Israel, pero es para todos y cada uno de nosotros en este tiempo también, para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Amén. Tercero, es que hay un precio que hay que pagar. En todo, hermano, en todo hay un precio que hay que pagar. Amén. Entonces, el precio para el avivamiento de Dios, óigalo nuevamente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vive Dios. Gloria sea a Jesús. Ustedes sabían, mis hermanos, que en muchas iglesias y en muchos lugares se hacen muchas cosas para un avivamiento, pero Dios en su palabra nos exige a nosotros que hagamos 4 cosas. En muchos lugares se hacen muchas cosas para un avivamiento, pero Dios en su palabra dejó estipulado cómo se logra un avivamiento. Estipuló 4 cosas: que nos humillemos primero, que oremos, gloria sea a Jesús, segundo. Tercero, que busquemos su rostro. Cuarto, que dejemos todo mal camino. Amén. Aunque sea diga huya, como yo le dije que decía el mudo. Gloria sea a Jesús. Aleluya. Amén. Huya. Amén. Gloria sea a Cristo. El primer requisito que Dios menciona es humillarse. No que humillen a uno, sino que uno mismo se humille. Esto parece ser lo más difícil, y fíjese que Dios lo pone como primer requisito para un avivamiento. ¿Por qué? Porque cumpliendo este primero, que es el más difícil, los otros resultarán ser más fáciles. Amén. A su nombre. Gloria. Fíjese que los israelitas llegaron en el capítulo 6 de Josué a Jericó, y dice la Biblia en el verso 1, la Biblia dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Quiere decir que como era lo que había en el medio del camino, era una ciudad poderosamente amurallada, era una ciudad impenetrable, era el punto más difícil. Y fue lo primero que Dios los llevó a conquistar para entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, si nosotros no conquistamos, entonces Dios le pide que se humillen. Si nosotros no conquistamos este primero, todos los otros resultarán en vano. Si nosotros no nos humillamos a Dios, no importa lo que usted haga. Todos los otros 3 que le dije, orar, buscar su rostro y apartarse de todo mal camino, resulta en vano. ¿Pero qué es humillarse? Humillarse, según el diccionario El Pequeño Leroux, adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona, en este caso Dios. Hay veces, mis queridos hermanos, que usted y yo oramos, Señor, humíllame. Pero Dios no lo va a hacer por usted ni por mí. Pregúnteme por qué, como le decía en la clase. ¿Por qué?
Porque Dios dice en su palabra que tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Porque Dios o cualquier otra persona puede humillarnos, pero por dentro seguiremos sin humillación. En una aula de clase había un niño parecido al nieto mío o igualito a Miguel cuando era chiquito, Miguelito. Y el muchachito le gustaba pasillar en la sala de clases y tenía la maestra loca. La maestra tomó al muchachito, mira Miguelito, ven, siéntate ahí. Y lo sentó en una silla, lo sembró, como decimos los dominicanos, en una silla. Pasa el rato, la maestra sigue dando su clase. Al rato viene la maestra y se acerca donde el muchachito con su cara y le dice, Miguelito, ¿cómo te sientes? Dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro todavía estoy parado. Gloria a Dios. A Miguelito lo humillaron, pero Miguelito no se humilló. Amén. A Miguelito lo humillaron, pero Miguelito no se humilló. Gloria a La Dios. humildad o humillarse a sí mismo es un acto que procede de nuestro interior y es voluntario. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, si usted y yo decidimos humillarnos por nosotros mismos, no decidimos humillarnos por nosotros mismos, no importa quien trate de hacerlo, no nos vamos a humillar. No importa quien nos empuje, no nos vamos a humillar si no sale de dentro de nosotros el humillarlo. Ese es el primer requisito que Dios exige. En 1 Pedro 5:6 dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En Santiago 4:7 dice la Biblia, someteos pues a Dios. Todos no lo sabemos de memoria. Resistid al diablo y huirá de vosotros. En Efesios 5:21 dice la Biblia, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el hermano cantaba un cántico de amor entre los hermanos, y el hermano Tony trajo el cántico de amor entre los hermanos. Entonces la palabra de Dios dice, someteos unos a otros. ¿Usted sabe por qué, hermana Doris? Porque hay hermanos que nada más se someten al pastor, pero el hermano que está ahí sentado, pues, ¿quién es hermano para decirme a mí? Alaba lo que él vive. Vive Dios. Ese no es nadie. Gloria sea a Jesús. Entonces, humillarse es una virtud que resulta de nuestra insuficiencia, porque Dios da gracia a los humildes, dice la Biblia. Y el ejemplo más grande lo tenemos en la Biblia, en la persona de Jesús, que decía el hermano Freddy. Filipenses 2:6-8 dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A su nombre. Gloria. Y como se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Y dice el coro que salió del Salmo 138, verso 6. Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Gloria A su nombre. Gloria. Y volviendo a Josué y los hijos de Israel, fíjese para que usted vea cómo son las cosas de la vida. En la conquista de Jericó, el Señor le dice a Josué en el capítulo 6, en el verso del 2 al 5, Dios le da la estrategia que Josué va a usar para conquistar a Jericó. Y Dios le dice, Josué, Señor, estoy aquí, dime, ¿qué es lo que voy a escribir? Y Josué escribiendo. El primer día, los hombres de guerra adelante, el arca y toda la gente le van a dar una vuelta. Una vuelta. Nadie va a hablar. Le van a dar una vuelta el primer día. ¿Y qué más? El segundo día le van a dar otra vuelta y nadie va a hablar.
El tercer día, otra vuelta y nadie va a hablar. El cuarto día, otra vuelta y nadie va a hablar. En el quinto día, ¿qué vamos a hacer, Señor? Ya ese es el día. No, otra vuelta más y nadie va a hablar. Y en el sexto día, Señor, ese es el día, Señor, ese es el día. Sexto día, otra vuelta más y nadie va a hablar. Bueno, Señor, pero y en el séptimo día, no, aquí es el día, ¿qué vamos a hacer? Le vas a dar 7 vueltas. Vive Dios. Alabe lo que él vive. Porque usted sabe que en la guerra era una guerra física, pero en la guerra espiritual, Dios es el que da la pauta, Dios es el que da la estrategia, porque Dios es el que sabe lo que se necesita para poder conquistar lo que usted y yo necesitamos conquistar. Amén. Y esto es lo que Dios nos está dando a nosotros. Entonces, mis hermanos, humillarse es el primer requisito. Esa gente se humillaron a Dios. Porque obedecieron a Dios, lo obedecieron. ¿Y qué resultado hubo? Dice la Biblia que los muros cayeron y conquistaron. Amén. Y Dios quiere que usted y yo conquistemos todo eso allá afuera, no solamente por nosotros, sino porque los que vienen detrás de nosotros, porque cada día el mundo está de mal en peor. Amén. Y usted y yo tenemos que buscar el deseo de tener una tierra mejor para nuestra descendencia, que vivan en un mundo mejor. Un mundo en donde no haya tanta violencia y delincuencia ni nada. Pero hay requisitos de parte de Dios. Y el primero es humillarse. El segundo es y orar. Pero no es cualquier oración. Señor, perdóname, tú sabes, Padre. No. Es la oración después de la humillación. Porque la humillación abre la puerta a la verdadera oración. Orar sin primero haberse humillado a Dios acarrea consecuencias y destrucción, por si usted no lo sabía. En Lucas 18, del verso del 9 al 14, hay una historia de un fariseo y un publicano. Y dice la Biblia que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, dice la Biblia. Oraba consigo mismo de esta manera: Señor, te doy gracias porque yo no soy malo como el hermano Freddy. Tú sabes, ayuno 2 veces por semana. Tenía un maratón de ayuno, hacía 104 ayunos al año. ¿Y qué dice la Biblia que Jesús dijo al final? Este no subió justificado, porque no se había humillado. Pero el otro ni levantaba la cabeza y decía: sé propicio a mi pecado. Y subió justificado. Porque es la oración que va acompañada de la humillación. Esa oración en la que hay lágrimas, en la que hay lloro, en la que hay arrepentimiento, hay dolor por la situación, por lo que esté pasando. No solamente cuando uno tiene problemas familiares, sino que tú sientes el dolor del vecino. Que tú lo veas en el alcoholismo, tú lo ves en las drogas y tú lo ves y te duele. Gloria sea a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. En Hebreos 5:7 dice la Biblia: y Cristo en los días de su carne, que fueron los días de su humillación, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lucas 22:44 dice la Biblia: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso fue en Getsemaní. Esa fue la oración que conquistó el Calvario. Esa fue la oración que conquistó la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Vuelvo y le repito: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aleluya, gloria sea a Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, la oración que hizo posible el Calvario
Es la oración que va a hacer posible el avivamiento de Dios. Aleluya. Gloria sea a Cristo. En muchas iglesias hay muchas cosas, mis hermanos, pero hay poca oración con humillación. Usted va y hay muchos shows, muchas cosas y un avivamiento de abajo, no el que viene de arriba. El que viene de arriba es de arriba que baja para abajo, no es de abajo para arriba. Amén. No es de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Tiene que bajar de allá. Tiene que haber un corazón que lo adore. Tiene que haber un corazón que se entregue. Que cuando usted ve a un hermano alabando con sus ojos cerrados y usted siente esa atmósfera, porque la lluvia de Dios está cayendo. Gloria a Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. Alabanza sea a su nombre. Aleluya. Tercer requisito que Dios exige es y buscar en mi rostro. Buscar el rostro de Dios va más allá de simplemente orar, mis hermanos. Buscar el rostro de Dios es mantener una constante comunión con Dios. Y no es que usted tiene que estar 24 horas de rodillas. Se lo digo de todo corazón. Una constante comunión con Dios, aquí, ahí. Que usted esté pensando en Dios, que su mente esté en Dios, que su corazón esté en Dios. Que nada de lo que hay alrededor le afecte. Gloria sea a Jesús. Es entrar en el lugar santísimo y esconderse ahí. En el Salmo 27, verso 5, el profeta David decía: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Cuando David escribió este salmo, yo no sé si ustedes se recuerdan, que si lo han visto, que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año, ahí donde nosotros tenemos el altar ahora. Ese es el lugar santísimo. Este era el lugar santo, donde estaba la lámpara, el pan, todo lo que se hacía. Es más o menos el mismo layout que tiene el tabernáculo o el templo de Dios. Es el mismo layout. Aquí era donde estaba el pan, el aceite, las lámparas encendidas. Pero aquí había una cortina que era de un grosor casi de ahí a la pared. Una cosa gruesa, para que no se pudiera entrar nadie. Y había una puertecita chiquitica que era hasta bajita, porque el que entraba ahí, cuando el sacerdote entraba, tenía que agacharse. Pregúnteme para qué el sacerdote se tenía que agachar. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para que se humillara antes de entrar a la presencia de Dios. Dios se la sabe de todas y una vez. Entonces, el sumo sacerdote, cuando venía esa vez al año con sangre ajena, no con sangre, con sangre ajena de los toros, entraba en ese lugar y la gente afuera no lo veía. Lo único que veía era la campanita sonando, porque tenía una campanita aquí para saber de que el tipo estaba vivo, y una soga amarrado, porque si el tipo estaba mal, hermano José, si el tipo estaba mal, No se freía. Dios lo mataba ahí mismo, nadie podía entrar a sacarse muerto. Hay que jalarlo por la soga. Había que jalarlo por la soga, hermano. En aquellos tiempos era la ley. La ley no tiene misericordia. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios por uno de los dones más grandes para mí que Dios tiene. Su misericordia. Gloria sea a Cristo. Entonces, ahí nadie veía al sumo sacerdote. Nadie. Y eso era lo que David se estaba refiriendo en este salmo. Que cuando el sumo sacerdote entraba ahí, no lo veía nadie. Estaba oculto con Jehová. Cara a cara, hablando con Jehová. Tranquilo, oculto. Jesús dijo: cuando tú ores, ora en tu habitación, en lo oculto de tu habitación. Y tu Dios. Padre te recompensará en público. Gloria a Dios. Amén. Esperar en Dios es permanecer en su hermosura, saturarnos de su presencia. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El buscar el rostro de Dios no se logra a la carrera, requiere tiempo. Vuelvo y repito, el buscar el rostro de Dios no se logra a la carrera,
requiere tiempo, dedicación y diligencia. Es el tercer requisito para el avivamiento de Dios. El profeta Jeremías dijo en Lamentaciones 3:25: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Amén. Gloria sea a Jesús. El cuarto requisito para el avivamiento de Dios: y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí se dañó el mensaje, porque ya entró en un punto. Malos caminos entre los hijos de Dios. Pues mire que sí. Mire que sí. Dice, nosotros todos siempre pensamos en los malos caminos del mundo, de los de afuera, del borracho, del ladrón, de la prostituta, el asesino, el pecador, etc. Pero aquí habla de los malos caminos de mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Será verdad? ¿Será verdad eso? Isaías 58, versos 1 y 2, dice Dios al profeta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y yo que tengo una garganta de trompeta, gloria sea a Jesús. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Amén. Eso lo dijo el profeta Isaías, Dios mostrándole. Amén. Gloria sea a Jesús, porque Dios ve más que nosotros. Gloria sea a Cristo. Los obstáculos para el avivamiento de Dios no están afuera de la iglesia. Nunca lo han estado. Están dentro. Hermano, no hay hoy ni tiempo ni espacio para explicar todos los malos caminos que pueden existir en el pueblo de Dios, en cada uno de nosotros. Pero cuando nos humillamos en la presencia de Dios, cuando oramos con agonía, cuando buscamos y encontramos el rostro de Dios, entonces nos es fácil ver y abandonar los malos caminos. Cuando nos justificamos y decimos que no tenemos ningún mal camino, ninguna falta, estamos declarando cuán lejos estamos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria sea a Jesús. El apóstol Juan, en primera de Juan 1, del verso 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Vive Dios. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso dijo el apóstol Juan. Gloria sea a Jesús. Hermanos míos, mientras más nos acercamos a la santidad de Dios y su santo rostro, nos damos cuenta de nuestra bajeza e indignidad. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, nosotros nos damos cuenta de la bajeza de nosotros y de nuestra indignidad. Vive Dios. Una ocasión, al principio que yo me convertí, estábamos en una iglesia alquilada de unos hermanos haitianos. Y ese día yo estaba así adorando en el altar y cayó la presencia de Dios. Y el Señor me permitió sentir un poco de cómo yo en este cuerpo estar frente a Él. Y yo me sentí como el trapo más sucio, hermano, que usted se puede imaginar. Imagínese el trapo más sucio que usted se puede imaginar. Así me sentí yo. Y lloraba con lágrimas. Y le decía a Él: no, tú eres demasiado limpio para mí. ¿Cómo tú te acercas a mí? Y después Él me dejó entender que Él lo hizo para que yo supiera que lo necesito a Él. Lo necesito a Él. Gloria a Dios. Él es quien me limpia. Él es quien nos limpia. Él es quien nos ayuda a nosotros a ser más limpios cada día. Amén. No hemos llegado a la perfección. Amén. Porque si llegamos a la perfección, ya usted está como Enoc y ya Dios está casi al llevárselo para el cielo. Amén.
Pero estamos todavía aquí, ¿verdad? Amén. Entonces, y después que damos estos 4 pasos, nos humillamos, oramos, buscamos el rostro de Dios, dejamos todo mal camino, entonces dice la Biblia, Dios oirá desde los cielos. Porque dice el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no oye toda oración, hermano. Dios oye la oración de un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén. Dios oye la oración de un corazón contrito y humillado delante de Él. Entonces, Dios perdonará el pecado de su pueblo, de la congregación, de la iglesia. El pecado que sale a la luz, que es confesado y abandonado. Porque tiene que confesarlo y abandonarlo. Gloria sea a Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios sanará nuestra tierra. Y Él sanará la tierra. Esto incluye la iglesia, la nación, la ciudad, el estado donde vivimos. Un derramamiento del Espíritu Santo que transformará toda institución y a la nación. Los hogares serán transformados, las escuelas, las universidades. Dios controlará la ola de crimen, robo y asesinato que hay en el mundo. Dios lo controlará. Amén. Pero tenemos que pedirle a Él, porque la guerra no es con carne ni sangre, hermano. Sama, gloria. Es con cosas que usted y yo no vemos. No es el vecino, es el que estamos viendo el vecino. No es el delincuente que vino y te robó, es el que estamos viendo al delincuente. Entonces hay que atacarlo con armas espirituales. Gloria sea a Cristo. Como los hijos de Israel. Él le dio las directrices. Él nos da las directrices. Están aquí en su palabra. Él le mostró en algo físico a ellos lo que a nosotros nos muestra en algo espiritual. Gloria sea a Jesús, la batalla, la guerra. Pero para eso hace falta que el pueblo de Dios se humille, ore, busque el rostro de Dios, abandone todo mal camino para que Dios sane la tierra de tanta delincuencia. La responsabilidad es del pueblo de Dios. Vuelvo y le repito por si alguien no me oyó. La responsabilidad es de nosotros, comenzando por mí. Es de todos nosotros. No es del mundo. El mundo está perdido, hermano. El mundo necesita ayuda. Y para eso estamos los hijos de Dios. Por eso a mí me gusta un corito viejo que había de antes que decía: oye, Satanás, vete de aquí. Oye, Satanás, vete de aquí. Los hijos de Dios vienen contra ti. Los hijos de Dios vienen contra ti. Ese monte es mío. Ese monte es mío. Ese monte es mío. Ese monte que está allá afuera, que es Orlando, es mío. Porque yo tengo que conquistarlo para mi descendencia, para que mi descendencia no pase por lo que yo pasé. Gloria sea a Jesús. Amén. La responsabilidad está en el pueblo de Dios. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y usted sabía que la sal es un conservante? La sal es un conservante. Lo viejo antes, cuando no había nevera ni nada de eso, le echaban sal a la carne y la carne se mantenía. Y a veces la enterraban en la tierra también, y eso. Pero mayormente le echaban sal, mucha sal, y mantenía la carne. Pero la carne, después que se pudre, no hay sal que la sal. ¿Usted sabía eso? Que después que la carne se pudre, no hay sal que la sal. La sal va antes de podrirse. Ese mundo necesita la sal que tenemos usted. Vive Dios. Aleluya. Porque se están pudriendo de la maldad y del pecado. Y yo me hice un sueño que el Señor me mostró una cuestión diabólica, que es como la maldad está arropando el mundo. Gloria sea a Jesús. Vive Dios. Mi alma te alaba. La sal es un conservante de la cosa. La sal mantiene las cosas antes de que se pudran. El remedio para un mundo mejor está en las manos de los hijos de Dios. Dígame. Vive Dios.
Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Habacuc dijo: Señor, oí tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria sea Jesús. Y tenemos ejemplos en la Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, Dios levantó a un rey que Dios profetizó que lo iba a levantar para acabar con toda maldad, no solamente en Judá, en Jerusalén, sino en Israel. Se llamó el rey Josías. Y cuando él leyó que le trajeron el libro de la ley, que era una copia del Deuteronomio, porque era una copia que tenían del Deuteronomio, de la segunda ley, y él le leyeron, él se dio cuenta en el problema que estaban y en la maldad que habían hecho, no él, sino los antepasados de él. Pero él no se quedó ahí. Él agarró y subió con todo el pueblo al templo de Dios. Ayunaron, se humillaron, oraron, buscaron a Dios. Y como Dios, yo le he dicho a usted que Dios no es ni mudo ni sordo. Dios oyó la oración y vio lo que hizo ese hombre, cómo impulsó a un pueblo. Dios necesita a uno en la casa para poder salvar a nosotros. Dios no necesita muchas cosas, pero uno que pelee con él. Y le respondió, después de haberle dicho todas las otras cosas al pueblo, le dijo: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntares a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Vive Dios. Dios nos oye a todos y cada uno de nosotros cuando tomamos esa actitud, nos humillamos y le pedimos por el vecino. En Apocalipsis 3:10 dice la Biblia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores que moran sobre la tierra. Oración de humillación, y hay que apartarse de toda maldad. Amén. Y el lunes o el domingo en la noche, yo me hice un sueño. Y en el sueño yo estaba parado como en la calle frente a un templo o una iglesia. Y cuando miré, la iglesia estaba llena de luz. Y la luz estaba dentro de la iglesia, pero brillaba hacia afuera con una intensidad increíble. Y yo decía: Dios mío, pero qué lindo esto. Dios mío. Y encima de la iglesia un letrero como en forma de arco iris, así, como en forma de arco, así, con unas luces potentes que decía: Cristo Rey. Cristo Rey. Eso es lo que Dios quiere hacer con Ebenezer. Gloria a Dios. La luz de Cristo aquí adentro alumbrando. Que todo alrededor se veía como una tiniebla. Y yo veía esa iglesia que brillaba y la luz estaba adentro, no estaba afuera. Quiere decir que el Rey estaba ahí adentro porque Él es la luz. Él es la luz. Amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Yo quiero pedirle a ustedes, hermanos, si desean, gloria sea a Jesús, porque esto es un libre albedrío, un libre